Razer en su gama de mouse tiene un mouse en específico que nos llamó bastante la atención y es el Basilic, para ser más exacto la versión X High Speed. Esta versión realmente tiene unas características de hardware bastante llamativas a un precio pero muy bajo hoy actualmente en el mercado. Por eso vamos a hacer un unboxing, un extenso review y lógicamente vamos a colocarlo a prueba para hacer unos pequeños tests a ver si realmente vale o no vale la pena por su precio en el mercado. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing, algún review o incluso quieren algún video de comparativa con otras marcas de mouse junto con las de Razer, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok para que nos sigan y se me aprenden el mundo gamer y las noticias. También recuerde que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán como siempre en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, Kelvin, los Basilic realmente son mouse que ya tienen un tiempo en el mercado bastante largo. Exactamente, eso es lo correcto y por eso mismo los quisimos traer, porque a pesar de que tienen bastante tiempo en el mercado, su precio ha bajado bastante y su calidad de hardware es bastante buena todavía para un setup. ¿Por qué? Porque tenemos una versatilidad de botones, tenemos una versatilidad de conectividad, muy buenos switches y sobre todo tenemos una muy buena durabilidad de batería. Pero todo eso vamos a verlo en el review. Primero empecemos rápidamente con un unboxing. Y bien, como siempre, antes de comenzar vamos a ver la parte externa de la caja, que en este caso en la parte frontal vemos de una vez la imagen del mouse como tal, que en este caso aquí en el canal quisimos traerla en versión blanca para que resalte un poco mejor el diseño que quisieron darle a esta versión. Aunque también viene en versión negra, la versión blanca nos parece un poco más llamativa para poder resaltar eso. En la parte de arriba tenemos algunas características de conectividad y lógicamente la conexión de sincronización de iluminación croma de Razer. En la parte de aquí abajo la versión exacta, que es la Basilic versión 3 X High Speed, y por la parte de aquí atrás tenemos algunas características que vamos a ver detalladamente en el review. De antemano ya podemos ver en esta foto que la batería es totalmente externa, una batería AA y no batería litio interna. A algunos les va a gustar, a otros no, pero bueno, eso ya son cosas de gustos como tal. Nada más viendo por acá por la caja, vamos a abrirla por aquí arriba y vamos a sacar nuestro mouse. Y bien, no teniendo nada más, solamente tenemos un pequeño manual como tal que nos viene de Razer. Lógicamente son manuales que para un mouse de estos pues no creo que necesiten, pero pues ahí está por si acaso cualquier cosa. Tenemos nuestro mouse que al sacarle nuestro pequeño empaque podemos notar un diseño de mouse que, wow, a mí me gusta. O sea, realmente en blanco, aunque no tengamos la mayoría de setup en blanco, sí llama bastante la atención. Lógicamente lo puedo sacar en versión negra, pero el diseño como tal me gusta bastante. Está bastante limpio y bastante fácil. El clic se puede escuchar, a ver. Se pueden escuchar bastante bien y bastante sólidos. Vemos que tenemos varios tipos de botones, podemos programar o no, y tenemos sobre todo el descanso del dedo pulgar aquí principalmente. Entonces muy bien por ese lado, el diseño se ve muy bien, es color mate blanco, en negro también viene en versión mate, y por la parte de lo que es el diseño como tal es brillante. Lo que es el roll es bastante sostenible. Lógicamente vamos a ver si realmente al oprimirlo se puede quedar totalmente en giro, pero al parecer no. Y tenemos el botón aquí de los DPI y la batería, quiero suponer que por la parte de aquí atrás, a ver, exacto, por la parte de aquí atrás se le puede colocar la batería y viene con nuestro conector lógicamente de wireless, que en este caso también viene en blanco. Hay muchas versiones de mouse que aunque son blancas, el conector viene en negro. En este caso hicieron un match o lo congeniaron junto con el mouse. Igualmente a algunos les va a gustar, a otros no, porque esto se conecta a la PC y pues puede ver el punto blanco. Pero lógicamente están pensando en gente que tiene PCs y su setup blanco. Si su PC es blanca, pues lógicamente su conector blanco daría mucho más la atención para disimularlo. Entonces pues realmente yo lo vería de esa manera. Entonces bien por este lado. La tapa como tal no viene atornillada, viene con unos pequeños imanes, no sé si le alcanzan a ver, aquí hay unos pequeños tornillos y en la parte de aquí adentro hay unos pequeños imanes, los cuales se adhiere bastante bien. Diría que no se va a soltar fácilmente, tienes que jalarlo con tu dedo. No es muy fuerte, pero se mantiene, así que me parece que está perfecto. Así no se va a dañar haciéndolo fuerte o nada más. Entonces muy bien por ese lado. Tenemos aquí, no sé si te alcanza a ver, si no vamos a tomarles una toma donde se ve la versión aquí resaltada en la parte de aquí abajo y unas pequeñas almohadillas de descanso también, sobre todo en el sensor. Y ahora hay un botón aquí en el centro que está en el medio. ¿Y eso qué es? Es porque tiene conectividad dual y estamos hablando de conectividad tanto Bluetooth como wireless, así que
Ese es un primer plus que vemos en este mouse. ¿Por qué? Porque tenemos la versatilidad de poderlo conectar en dos dispositivos, no al mismo tiempo, pero sí simultáneo. ¿Cómo así? Podemos conectar este adaptador a un computador y conectarlo a nuestro iPad, a nuestro otro computador secundario, a una laptop, incluso a tu televisor por parte de Bluetooth, y podemos simplemente, al cambiar este switch, poderlo trabajar en la computadora o trabajar en otro lado sin necesidad de tener que sacar el switch, conectarlo en otro lado y demás. Entonces, por ese lado me parece muy bien que tenga una conectividad dual. Ahora, sí vamos a ver, aparte de la parte física, vamos a ver lo que son las características del mouse como tal para ver cuáles son las ventajas que tiene. Y bien, para comenzar a hablar de las características completas de este mouse, vamos a ver primero que todo de sus dimensiones. Y es que estamos hablando de un largo total de 130 milímetros y un ancho de 75.10 milímetros, con una altura de 42.50 milímetros. Esta altura determina o encaja este mouse en un mouse de garra. ¿Ya que nos referimos con un mouse de garra? Estamos hablando de un mouse que tiene un cuerpo muy cóncavo para que ustedes puedan apoyar toda la palma de su mano aquí y puedan poner sus dedos perfectamente sin ningún problema. Así que es un mouse que entra en lo que es un rango de manos medianamente grandes o grandes. Así que si tienes una mano muy pequeña no te va a ser muy favorable o muy cómodo este mouse. Algo que vale resaltar también, que no dijimos anteriormente, es la textura de los lados, tanto izquierdo como derecho, para tener un mejor agarre y un mejor sostenimiento del mouse. Esto es algo que también tiene un buen plus este diseño. Por la parte de botones, como ya dijimos anteriormente, tenemos 7 botones, estos 3 de acá, los dos principales, el del DPI y el del roll, que está aquí en la parte del centro. Estos 7 botones son totalmente programables, pero Razer dice que tenemos realmente 9 comandos programables, los cuales, ¿cuáles son? Estos 7 botones más subir o bajar el roll, cosa que en mi concepto personal no lo tengo en cuenta porque realmente esto es algo estándar, pero vale resaltar que también lo puedes programar. Así que para Razer son 9, para mi concepto personal son 7 porque son 7 botones y ya. Por la parte de perfiles, porque ustedes me dicen, bueno, Kelvin, tiene para programar todos tus botones y todos los comandos, perfecto, entonces puedo crear perfiles con ellos. Sí, puedes crear todos los perfiles que tú quieras dentro del software de Razer en tu computadora, pero en la memoria interna del mouse, la única desventaja es que tiene para guardar solamente un solo perfil en la parte de hardware. Tienes que tener en cuenta que si tienes varios perfiles creados, cada vez que vayas a llevar el mouse a otro lado, tienes que configurar el perfil preferido tuyo dentro del hardware, ya que solamente tiene una sola opción. Por la parte de sensores, estamos hablando de un sensor interno, que estamos hablando de un sensor 5G que trabaja máximo hasta 18.000 dpi. Eso es un concepto bastante bueno, un dpi bastante decente y bastante estándar. Ahora, en sensores, Kelvin, exactamente el sensor 5G, ¿cuál sensor es? Es un sensor exactamente el Pixel PW3369, que es el mismo que maneja el Orici B2, si no estoy mal. Entonces es un sensor que es bastante bueno, no es ni el mejor ni el peor, es un sensor bastante estándar y bastante dinámico para poder jugar. En velocidades estamos hablando de 450 IPS de velocidad y estamos hablando de switches, porque también es muy importante, switches Razer segunda generación. Y si estamos hablando de switches Razer segunda generación, ya muchos de ustedes sabrán que estamos hablando de switches mecánicos y no ópticos, entonces eso tienen que tener en cuenta. Algunos lo odian, otros los aman, eso ya es su concepto personal. Ahí, en mi concepto personal, prefiero los mecánicos que los ópticos, pero bueno, eso ya es una discusión para otro tema. Por la parte de versatilidad está bastante bien, y por la parte de conectividad, como dijimos anteriormente, también es excelente, ya que es híbrida, así les digo yo, porque tiene conectividad wireless y Bluetooth. Ahora, en wireless, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un wireless 2.5G, mientras que por Bluetooth estamos hablando de un Bluetooth 5.4, que es bastante bueno y que tiene muy poca o casi mínima latencia, entonces también está excelente. Pero realmente la cereza del pastel de este mouse es su durabilidad de batería. ¿Por qué? Porque según Razer estamos hablando de que tiene una durabilidad de batería total de 285 horas. Pero ojo, estamos hablando de que Razer está hablando de una conectividad por wireless, porque por Bluetooth ese número cambia increíblemente a unos 535 horas. Si escucharon muy bien, por Bluetooth 535 horas y por wireless 285. Pero esos son pruebas que hicimos teniendo en cuenta una batería como esta estándar. Ahora, si ustedes llegan a cambiar esta batería por una batería de las nuevas lithium, realmente esta durabilidad va a ser mucho mayor. Yo me podría atrever que sería casi hasta el doble. Pero pues realmente no le hicimos las pruebas con las lithium porque sabemos y entendemos que son un poco más caras. Así que le hicimos con baterías estándar. Así que pues ese rango es bastante bueno y bastante excelente, que solamente con eso llama bastante la atención, sobre todo por su precio. Ahora sí, vamos simplemente a terminar de probarlo para sacar nuestras conclusiones. Y bien, después de estar probando el Baselix durante varias semanas y testeando
testeándolo en diferentes videojuegos, realmente pudimos notar una versatilidad y una precisión muy buena, tanto en sus switches como en sus clics, y lógicamente su peso es bastante equilibrado para poderlo manejar fácilmente, así que definitivamente es muy buena elección, aparte de sus 5 opciones de niveles predeterminadas en su botón de DPI, que incluso van cambiando de color entre rojo, amarillo, azul y demás, y puedes simplemente darte una versatilidad de diferentes movimientos dentro de una misma partida, así que realmente está también muy excelente por ese lado. Y sobre todo su precio, porque por eso le vamos a dar un puntaje de 9 de 10 a este mouse por su precio, y es que estamos hablando de que actualmente ha bajado su precio a $69 en el mercado de Estados Unidos, en Amazon y en la página oficial. Lógicamente en Amazon y Mercado Libre de sus países varían mucho los precios, pero para eso le dejamos los links de compra aquí abajo en la descripción para que ustedes comparen y vean la mejor opción. Recuerden que Amazon Estados Unidos reparte Latinoamérica totalmente gratis después de $35. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.